empezamos. Pero quiero contarles una historia. Vamos por historias. Quiero contarles una historia donde la humanidad en el principio gozaba de privilegios. Estoy hablando de un hombre y una mujer. Dios les había dado una morada muy especial que la llamó paraíso. Pero los dos primeros seres humanos aquí en la tierra desobedecieron a Dios y prestaron oídos a Satanás y fueron engañados por él. Y a Dios le molestó mucho, se disgustó, que los expulsó de ese maravilloso lugar que él hizo para ellos. Y fuera de allí, ellos empezaron a morir, empezaron a envejecer, empezaron a salir, como a mí, canas, empezaron a enfermar, empezaron a tener ya fallas en su cuerpo, pero él siempre estuvo allí con ellos, estuvo al pendiente con ellos. Pero el ser humano todavía no podía estar en la presencia de Dios por ese pecado que habían tenido. No podían estar frente a Dios y ellos fueron sacados de allí, extraídos de allí, de ese paraíso. Pero los seres humanos siguieron su vida fuera. Dios observaba esto, siguieron poblando la tierra y siguieron haciendo maldad. Hubo hombres que empezaron a hacer maldad y Dios decidió acabar con esa maldad con un diluvio. Pero hubo un hombre justo llamado Noé y Dios le dio una tarea. Y esa tarea la llevó a cabo. Él y su familia hizo un enorme barco y lo salvó a él, a su familia y a muchos animalitos de aquí de la creación. Muchas especies junto con él. Pero la humanidad volvió a crecer y a llenarse de maldad. Pero Dios siempre buscaba la manera de estar cerca de los seres humanos. Y alrededor de los tiempos de las generaciones, Él mandaba profetas para que a través de ellos les comunicaba los mensajes que Él quería. Dios hablaba, les mandó normas, les mandó reglas para que ellos pudieran vivir entre ellos, pero no podían cumplirlas por sí solas. Y seguían pecando de muchas maneras. Y esta humanidad empezó a ser así. Y Dios seguía enviando hombres llamados profetas junto con ellos para comunicarles su amor. Hubo un hombre que Dios pactó con él. Este hombre se llamaba Abraham, que lo llamó padre de la fe por una prueba que Dios hizo con él mediante su hijo Isaac. Isaac creció, tuvo hijos y uno de ellos fue Jacob, a quien le llamó Israel por una prueba puesta por el Señor. El Señor le cambió el nombre. Asimismo, Jacob tuvo 12 hijos y uno de ellos, llamado José, Dios lo usó de una prueba muy difícil desde que era pequeño. Se lo llevó a Egipto a vivir. Esa generación Dios hizo un pacto con ellos, pues el pueblo de Dios estaba siendo esclavo en Egipto alrededor de 400 años. Para eso ya habían muerto José, ya habían muerto su familia, sus hermanos, ya habían muerto los líderes en ese tiempo con los que estaba José. Entonces empezaron a oprimir a ese pueblo, pero Dios les promete liberación y a través de un hombre llamado Moisés los sacó de ese lugar. Mediante 10 plagas enviadas por el Señor, mostrando su poder y autoridad sobrenatural para que el gobernante, Faraón en ese momento de Egipto, los liberara completamente. Pero la última plaga, el Señor fue contundente. ¿Cómo sucedió esto? Éxodo 12 nos los explica y le dice el Señor a Moisés y a Aarón: este mes será para ustedes el más importante, pues será el mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos.
teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Los intestinos también. Eso les ordenó el Señor. Y no dejen nada. Ay, para eso somos buenos, ¿verdad? No dejen nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias bien puestas, con la vara en la mano y deprisa. Apúrate a comer. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas de donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto, formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán de celebrar este día. Y dice el 21, convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar, ¿qué? La Pascua. Tomen luego el manojo de hisopo. Eran una especie de ramas que había, que esas ramas pues las untaron con la sangre. Mójenlo en la sangre recogida de la palangana. ¿De qué? Si están leyendo. De la palangana. Unten la sangre del dintel, el dintel y los 2 postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Obedezcan estas instrucciones. Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Cuando sus hijos le pregunten: ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, le responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor, y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Dios a ese pacto le llamó Pascua. ¿Qué significa? Paso. Pasó el ángel destructor y no hizo nada, no dañó a las familias israelitas. Y siguió pasando el tiempo y seguía mandando hombres llamados profetas, porque Dios quería una reconciliación completa con su pueblo. Quería mostrar su amor mediante el mensaje que traía a través de ellos. Ellos hablaban mucho, ellos eran atacados y solo compartían del reino y que les mandaría un Mesías, un Salvador. Y durante muchas generaciones les habló a través de estos hombres, anunciando la venida de ese Salvador, de ese Mesías. Y pasaron miles de años. Y llegó lo anunciado por los profetas.
nace un niño. Es la celebración de la Navidad. Y vivió como cualquier niño normal, pero al crecer, alrededor de los 30 años, empezó a hacer milagros, empezó a sanar enfermos, empezó a hacer cosas sobrenaturales, a resucitar los muertos, a detener tormentas, a expulsar demonios, a ver por los pobres, por los necesitados, a hablar del reino de Dios, de su Padre, y a traer justicia. Hizo un equipo de unos 12 hombres, les enseñaba a estos 12 hombres, fue un líder de esos 12 hombres. ¿Por qué? Porque tenía el poder de Dios, el Hijo de Dios, pues era el mismo Hijo de Dios. Y se cumple lo dicho por los profetas en el Antiguo Testamento. Este hombre llamado Jesús tenía un propósito especial por parte de Dios. Y él también comió y celebró la misma Pascua que los israelitas. Dice, y Lucas 22, 7, 8. Cuando llegó el día de las fiestas de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan, 2 de esos 12 hombres, diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Jesús mismo comió la Pascua. Y a esa Pascua, ¿saben cómo le llamó? Es la última cena que estuvo con ellos allí. Allí junto con los 12 hombres escogidos para seguir el propósito de él. Y dice Lucas 22, 14, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchos deseos de comer la Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes. Imagínense así, una mesa, tomen esto, Jesús con los 12, tomen esto y repártalo entre ustedes. Estaba compartiendo el pan. Dice, también tomó, perdón, me fui hasta arriba. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó el pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, un pacto nuevo. Así como el nuevo día, así como el tema que vimos en el campamento, que Él va a hacer algo nuevo, va a hacer cosas nuevas. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que es derramada por ustedes, pero sepan que la mano del que me va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. Y ahí Él les dijo que iba a ser traicionado por uno de ellos, llamado Judas, y Él murió. Pero tenía que suceder porque estaba escrito. Esa misma noche Jesús fue arrestado en presencia de ellos, de los cuales uno de ellos lo negó 3 veces cuando había dicho que nunca iba a negarlo. Fue llevado ante Pilato, un gobernante de Roma, quien no lo encontró culpable, lo llevaron ante Herodes y tampoco lo encontró culpable, regresaron con Pilato que no tenía ninguna intención de hacerle juicio. Y ahí en la Pascua se llevaba a cabo un acontecimiento donde se soltaba un preso, que todos ellos se elegían. Pilato quiso hacer esto con Jesús, pero ante la presión de todos los fariseos, ¿saben qué pasó? Así es, ante la presión de fariseos, maestros y miembros del Sanedrín que gritaban crucifíquenlo, soltó un criminal llamado Barrabás y azotaron a Jesús. Azotaron a Jesús. Jesús traía un plan, un propósito por parte de Dios. Y dice Lucas 23, del 26, dice, cuando lo llevaban,
echaron mano de un tal Simón de Cirene que volvía del campo y le encargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Jesús ya estaba siendo crucificado sin culpa alguna. Soltaron a un ladrón y gritaban que lo crucificaran a él. Lo seguía mucha gente del pueblo porque ya había hecho milagros, ya había sanado enfermos, había expulsado demonios, había detenido tormentas, había dado el habla a mudos, a sordomudos, había levantado al paralítico. Era conocido Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho, lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caigas sobre nosotros, y a las colinas: cúbranos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no se sucederá cuando esté seco? Pero también llevaban con él a otros dos. Ellos sí eran criminales para ser ejecutados junto con Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los dos criminales, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Padre, dijo Jesús ahí en la cruz, perdónanos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, allí abajo echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente por su parte se quedó ahí observando, y algunos de los gobernantes que estaban burlándose de él decían: salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, están leyendo conmigo: si eres el rey de los discípulos, sálvate a ti mismo. Perdón, judíos, están leyendo conmigo. Se me doy cuenta. Sálvate a ti mismo. Resulta que había un hombre, habría sobre él un letrero que decía INRI, que significa: este es el rey de los judíos. Lo voy a leer en latín: Lesus Nazarenus Rex Ludareneum. No sé mucho latín, pero uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió: ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contesta: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó. Y dice el 44, desde al mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que nunca estuvo de acuerdo con lo que estaban haciendo con Jesús. Dijo, era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea este hombre, y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en una roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día
de preparación para el sábado que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especies aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme el mandamiento. Pero ¿qué dice Lucas 24:1-7? Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué había pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre tu rostro, pero ellos dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Al tercer día va a resucitar. Jesucristo resucitó al tercer día. Se cumple todo lo que dice la profecía. El Señor mandó a su Hijo, único Hijo primogénito. Y este Hijo tomó la responsabilidad, murió en una cruz que era asignada esa muerte para todo aquel que no fuera romano. Era humillante. Y a Él lo postraron en esa cruz. Él no tenía pecado alguno. Él andaba sanando enfermos. Él andaba compartiendo el evangelio de su Padre, del reino de Dios. Esa fue la gran misión. Equipó un grupo de 12 personas, de 12 hombres, de 12 varones. Les entregó algo muy hermoso. Estuvo con ellos. Él, como vimos al principio, tenía que llevar un cordero perfecto con esa sangre que pintaron para salvarnos en ese pueblo de Israel, para salvarnos del ángel destructor. Ahora el Padre envía a su Hijo y con su propia sangre nos salva del pecado. Pero esto es a través del arrepentimiento. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Es el que pasó y se quedó con nosotros. Es el que vive con nosotros, es el que está con nosotros a cada momento. Es el que mora entre nosotros, es el que nos dio la gracia. Esa es la verdadera celebración que tenemos como cristianos nosotros. Esto es llamado ahora Semana Santa. La Pascua la llamamos ahora Semana Santa. Y es tan importante que la practicamos. La palabra practicar no, la vivimos cada año y todos los días la debiéramos de vivir. No se tratan de vacaciones, ni de playa, ni de comer carne o no comes carne, que si comes pescado, que la cuaresma, que si se trata de la muerte de Jesús, el precio de que pagó en esa cruz, porque le pusieron unos clavos en sus manos, una corona en su cabeza, caminó con una cruz muchos kilómetros, no uno, no dos. Fue humillado, fue llevado, fue golpeado, fue azotado. En igual de las personas decir que suelten a Jesús, soltaron un criminal y gritaban: crucifícalo. ¿Y saben por quién lo hizo? Por ti, por mí. Y solo para que obtuviéramos el perdón de nuestros pecados. Y gracias a eso, aquel tiempo donde los seres humanos se equivocaron, en aquel paraíso, y donde fueron expulsados, donde ya no podíamos llegar ante la presencia de Dios, ahora mediante Jesucristo rompió el velo en dos, lo partió el velo en dos, recibió toda la descarga del Señor. Todo eso sufrió Él. ¿Por quién? Por todos los que estamos aquí escuchando la palabra. Y por eso celebramos. Y la verdad, cuando conoces a Cristo, quiero decirte eso,
Es cuando te das cuenta, no, yo no soy pecador, no, yo estoy bien con mi familia, todo está bien, está en orden. Si acaso sí, pero me equivoco, pero no, no es tan grave. Pero cuando conoces a Jesucristo, te das cuenta que eres un pecador, hasta que lo conoces a Él. Cuando ya lo conoces, te das cuenta que no puedes, híjole, soy un pecador. Necesito de Él, de su redención, de su amor, de su gracia. Necesito de Él en mi vida. Y empezamos a sentir la presencia del Espíritu Santo, y es el que mora y hace cosas en nuestras vidas. Y es el que nos inquieta y nos mueve, así como movió a muchos jóvenes ayer. Hay a otros adultos y a otros. Es la oportunidad de Él. Eso que pasó en el jardín y sacó a esas personas, a esos seres humanos, a través de Jesucristo ya podemos, al romper ese velo, por medio de Jesucristo tenemos acceso al Padre, a la presencia del Padre, porque no podíamos acercarnos a Él. El Señor es santo, perfecto. Jesucristo fue el que hizo que nos acercáramos a Él. Ahora, después de resucitar, al tercer día estuvo con los discípulos y les dijo, en Lucas 24, 44 al 53, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Qué maravilloso, ¿verdad? Les abrió el entendimiento como nos los hace el Espíritu Santo con nosotros. Esto es lo que está escrito, les explico. Que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido a mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Él estaba platicando con estos hombres y les estaba diciendo que predicaran el arrepentimiento. Y a través del arrepentimiento llegamos a Él, le pedimos perdón. Hacemos esa declaración ante Él, esa oración ante Él. Lo hacemos porque Él nos mueve, porque Él nos llega, porque Él toca y ablanda nuestros corazones. Y sabes una cosa, no necesitan llegar 10 plagas a la vida de nosotros. Él llega así, por gracia, a cada uno de nosotros, en el momento justo, ni un día más, ni un día menos, y nos toca y empieza a hacer cosas maravillosas. Jesús ascendió, después lo llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía se alejó de ellos y fue llevado al cielo el Señor. Jesús fue llevado al cielo, resucitó y fue llevado al cielo. Fue crucificado y llevado al cielo. Y le dijo a uno que estaba con él, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo. Y se fue con él, la promesa, un Jesús de promesas, un nuevo pacto con nosotros. Un nuevo pacto que no te costó nada ni a ti, ni a ninguno de los que estamos aquí. Le costó un hombre, y me quito los lentes porque le costó un hombre que no se lo merecía, porque los pecados que yo hice en mi juventud, en mi adultez, de los cuales me arrepentí, Él los pagó en esa cruz. Y Él lo hizo. Y es cuando me pregunto, ¿por qué no le pido perdón? Ese es el momento. Pídele perdón al Señor. Dile, Señor, perdóname, pero con tu corazón, con tu mente. Él dice que abre el entendimiento de nosotros. El Espíritu Santo abre el entendimiento. Y esto de cuando fue crucificado, lo lees y lo meditas. Dices, bueno, un hombre llevado a la cruz, cargó la cruz con clavos en las manos, con corona en la cabeza. ¿Qué le hicieron? Lo azotaron. Con un uñero me ando llorando. ¿Qué pasó el Señor por mí? Por mí, por mis pecados. Y vaya que son muchos. Pero Dios en su misericordia con su Hijo
Fue el último cordero perfecto con su sangre, que derramó por los golpes, que derramó por los clavos en los pies. Ni un hueso se le fue roto. Cordero perfecto. Recibió allí la carga del Padre para que nosotros tuviéramos esa gracia, ese perdón y pertenecer a un reino de Dios, un maravilloso reino de Dios. Y déjame, todavía nos da la salvación, nos promete que, dice Él, que va a estar con nosotros celebrándolo hasta que cuando Él venga. Es por eso que nosotros hacemos esta celebración. Haga esto en memoria de mí. Yo te pido que si te puedes levantar en este momento. La celebración de nosotros es alegría y es todos los días. Tenemos un Jesús vivo. No hay nadie, no encontraron a nadie en esa tumba, estaba vacía completamente. Las mujeres se regresaron. ¿Qué hicieron con ese incienso, con esas ramas aromáticas? ¿Qué hicieron? Las dejaron tiradas, salieron corriendo. Jesús se les apareció después, estuvo con ellos. No una, no dos, varias veces estuvo con ellos, con los discípulos, entró con puertas cerradas con ellos. No necesitaban abrirle las puertas. Hasta hubo uno de ellos que dudó y dijo: hasta no verlo y meterle mis dedos en sus manos, en los hoyos de las manos, voy a creer. Y él estaba detrás de él. Yo te digo esto, si quieres puedes cerrar tus ojos. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque un día llegaste a mi vida. Llegaste y restauraste todo, Señor. Pusiste un orden. Quitaste ese caos. Quitaste esa tempestad, quitaste esa tormenta. Pusiste un orden completamente. Y yo sé que tú no haces nada a medias. Y sé que mi naturaleza a veces tropiezo con cosas, pero sé que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de gracia, un Dios que dio la vida en esa cruz por mis pecados. Pues hoy te pido perdón, Señor. Primeramente como iglesia, como individualmente, te pido perdón. Toma la mano del que está a un lado allí y dile: ¿sabes qué? Yo hoy perdono a aquella persona que me insultó, a aquella persona que me agredió, a aquella persona que me hizo algo, yo la perdono y que Dios trate con él. Y le pido perdón al Señor por los pecados que he cometido. Y pido perdón al Señor. Hoy celebramos a un Dios que envió a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Un Dios maravilloso, un Dios con poder, que le da una naturaleza divina y una naturaleza humana a Jesús. Y Él cumple el propósito en esta tierra de acercarnos al Padre mediante Él. Señor, agradecidos estamos. Hoy celebramos, hoy es un día de fiesta, Señor. Estamos de fiesta. Llegamos aquí, Señor, alegres, contentos, nos ponemos de fiesta, Señor. Porque tú estás vivo, Padre. Estás vivo con nosotros. ¿Quién puede decir ahora que Jesús, que Cristo está vivo? Díselo el que está a un lado. Tenemos un Cristo vivo, dile: está vivo el Señor, está contigo, hermano, está contigo. Y si hoy quieres que te ponga manos sobre ti, si hoy no has recibido al Señor en tu vida, hazlo. Hazlo. Es un Dios vivo, trae la vida eterna, la salvación. Señor, te damos gracias. Tú resucitaste, Señor, y junto con nosotros nos bendices grandemente y resucitamos, porque somos embajadores también tuyos, Señor. Somos testigos de tu presencia aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a llevar tu mensaje, ayúdanos a compartir el evangelio, ayúdanos a llevar el mensaje de arrepentimiento, Padre. Y danos ese valor, danos ese entusiasmo, anímanos, Señor, danos fuerza, que el Espíritu Santo nos guíe, nos ponga la luz, que seamos sal en estos tiempos tan difíciles, Señor. Y primeramente, Padre,
La iglesia más cercana que tenemos es nuestra familia. Que sean salvos, Señor. Queremos que sean salvos nuestras familias. Toca sus corazones, ablanda sus corazones, Señor, para que reciban de tu amor, reciban de tu perdón, reciban de tu afecto. Tú eres el Cordero de Dios, el último sacrificio. Y hoy celebramos, Señor, la Pascua. Celebramos la Pascua contigo, de que tú eres un ser vivo, un hombre vivo con nosotros. El Hijo de Dios vivo con nosotros, Señor. Por eso te damos un aplauso, Señor, el día de hoy. Y celebramos que tú estás presente en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias te damos porque nos unges todos los días de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.